Quiero confirmar si pueden ver mi pantalla un momento, por favor. Sí, sí, señor. Listo, muy bien. Vamos a dar inicio, pues ya son las 7:02. La reunión estaba convocada para las 7 de la noche. Entonces agradecemos nuevamente la, la disposición de ustedes al querer estar en este espacio de diálogo. Es nuestro primer encuentro web conferencia del espacio de fenomenología. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Ballén Rodríguez. Yo los voy a orientar en este periodo académico, en este espacio de aprendizaje, de formación, un espacio disciplinar, un espacio teórico, muy importante dentro de la formación de la filosofía, tener unos referentes básicos y significativos de la fenomenología. Claramente, de ustedes también depende que este proceso formativo se haga significativo, se haga relevante. De mi parte, pues está todo el entusiasmo y todas las ganas, pues, de impartir estos temas lo más cercano posible a ustedes y lo más universalmente en un sentido comunicativo, en un sentido de comprensión. Entonces, me da gusto verlos a ustedes acá. Me gustaría que se presentaran, que me contaran cómo se sintieron en esa primera experiencia, que era pues una experiencia introductoria. Básicamente ustedes debían hacer un video y ese video pues era una presentación eh, de la fenomenología. Todavía no, en algunos los he evaluado, todavía me faltan. Yo espero que mañana terminemos ese proceso para que ustedes sepan. Y bueno, de todas maneras, también esta es la oportunidad para conocer sus impresiones de esa primera experiencia introductoria a la fenomenología. Entonces, les doy la palabra. Bueno, doctor, pues si quiere, yo empiezo. Mi nombre es Rubén Darío Torres. Estoy en uso de buen retiro y pues soy un aficionado a la filosofía. Eh, pues no sé, quedé con muchísimas inquietudes, muchas dudas. Fue un choque fuerte. Esas primeras lecturas ha sido, como decía el maestro Nicolás Buenaventura, ya que maciar, son tan pesados los textos que toca ponérselos en la rodilla para poderlos leer. No sé, eh, lo importante yo creo es como una serie de inquietudes, de interrogantes que le surgen a uno, ¿no? Pues si hay cosas apasionantes y ideas que considero muy, no sé, relevantes, pero y también el miedo, ¿no? La experiencia del video. Estaba el reto por la parte creativa del video, pero también es muy importante el contenido, ¿no? Eh, Hay una autorreflexión y es que me da miedo llegar a hacer un resumen de las cosas y finalmente
la parte como de problematizar, que para mí fue todo un reto. Pero yo creo que es una experiencia formativa buena. Sí, claro. Ok, doctor. No, no lo estoy escuchando. Rubén, le decía que muchas gracias. Claramente la filosofía tiene su nivel de dificultad, sobre todo esta, la fenomenología. Para mí es muy importante que ustedes puedan entender, digamos, de manera inicial. Claro que la experiencia inicial estaba asociada también a la apreciación, a la escucha de una conferencia sobre los enemigos del olfato, una conferencia sobre una exposición que hubo en la universidad, en el Museo del Prado, sobre aves, ¿no? Sobre flores, creo que era vegetación, algo así. Entonces, la conferencia hablaba que, y esto es muy fenomenológico, en el sentido de que los sentidos, ¿no? Qué tan factible es poder conocer a través de los sentidos, y en particular el sentido del olfato, Sí, que es un sentido que ha sido despreciado por la cultura occidental. Es un sentido que ha sido como despreciado por el tema de los hedores, los malos olores, pero resulta que a través del aroma también tenemos una versión de la realidad. Entonces a mí me gustaba mucho y me sigue gustando esa conferencia por su facilidad para acercarnos al tema fenomenológico, que era un recurso también que estaba, digamos, en la actividad uno. Entonces, muy bien, estoy de acuerdo que efectivamente la fenomenología tiene su grado de dificultad, pero lo que buscamos sobre todo es hacer lo difícil simple. Ese es un poco el reto de la filosofía, sobre todo en términos comunicativos. Creo yo que sí, es señor. uno de los retos. Pero muy bien que hayas tenido esa experiencia, porque quiere decir que de alguna manera en esa dificultad también has percibido una forma de entender la fenomenología que pues tiene que ver un poco con el acertamiento de la experiencia, el mundo de la vida, la subjetividad, ¿verdad? Que son Sí, elementos son conceptos claves de esta filosofía y que van a marcar el derrotero de la filosofía contemporánea casi hasta la actualidad. Entonces, la fenomenología es una puerta de entrada para entender las dinámicas de la filosofía actual, ¿sí? Entonces, digamos que la fenomenología tiene ese elemento de que nos avanza mucho a los temas contemporáneos. Y lo vamos a ver hoy cuando abordemos el tema de la técnica. Que yo sé que ustedes en este momento están estudiando un texto muy difícil, que es la pregunta por la técnica de Martin Heidegger. Entonces yo les voy a dar unas pistas para entender un poco ese texto. Espero que sea exitoso esa perspectiva que les voy a proponer. Y bueno, para eso estamos, para aclararnos y para dinamizar estos temas. Muchas gracias, Rubén Darío. ¿Quién más nos quiere compartir su opinión? Buenas noches, profe, compañeros. Mi nombre es Víctor Hugo Gasca Maltés. Eh, Soy su intendente de la Policía Nacional. También como compañero apasionado por la filosofía, aquí aprendiendo. Es, lo de la fenomenología, en este primer punto, pues me gustó bastante la conferencia que nos planteaba el profesor, porque ya que nos muestra de que nosotros podemos percibir el mundo no solamente, pues, o sea, no solamente con lo visual, sino con los otros sentidos. Y la verdad, como nos decía en la conferencia, el olfato siempre ha sido como olvidado. Entonces, es muy interesante esa videoconferencia. Y pues, la fenomenología yo la miro que es como algo que impulsó la psicología desde mi punto de vista, es como impulsora a la psicología y pues de que nos deja, que nos podemos buscar o investigar cualquier tema, cualquier fenómeno, no como las ciencias exactas, como lo decían también, que las ciencias naturales son ciencias que la matemática, que es algo exacto, con la fenomenología podemos pues dar como varios puntos de opinión y tal vez todos sean válidos, pues después de que se compruebe y justifique. Sería esa mi intervención, profesor.
Muchas gracias, Buenas Víctor noches. Hugo. Sí, buenas noches. Víctor Hugo, muy Sí, bien. señor. Ya te damos la palabra, Carlos. Víctor Hugo acaba de señalar algo muy interesante y es el tema, la discusión que plantea la fenomenología con el positivismo, con la ciencia, digámoslo así, tal y como la conocemos hoy en día, la ciencia dura, digámoslo así. Estamos hablando, pues, ciencias como la matemática, la física, la biología. Entonces, es muy paradójico porque Husserl, él es un matemático. En principio él es matemático y él viene de la aritmética, ¿sí? Y él tiene unos trabajos iniciales de investigación sobre los números. Entonces, él es matemático y de un momento a otro tiene un giro que se da gracias al conocimiento que él tuvo de Aristóteles y que se lo mostró un maestro que se fue Franz Brentano, que fue un franciscano. Sí, sí. Entonces, ese es un elemento muy interesante de este filósofo porque, digamos que viniendo de las ciencias duras, la matemática, ¿no? Y tiene un giro fuerte hacia el tema fenomenológico y gracias a las lecciones que recibió de este Franz Brentano, que es un monje franciscano, que le enseña todo el tema de la intencionalidad, ¿no? Que es un concepto muy importante. Yo en algunos se los compartí en un momento del foro a alguien, creo, no sé si a ustedes, pero a algunos de ustedes les dije, miren, hay un concepto muy potente en la fenomenología. Digamos, la filosofía en general es un lenguaje, ¿no? Creo que ya ustedes se han venido familiarizando alrededor de ese lenguaje. Y ese lenguaje tiene unas especificidades, tiene unas apuestas por el sentido. Entonces, en la filosofía tradicional, Aristóteles es el que plantea de que toda conciencia es conciencia de algo. Y él también tiene otra tesis muy importante que está en metafísica. Nada pasa por el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Lo sentí. Entonces, la idea de la intencionalidad que le propone Franz Brentano a Edmund Husserl cuando era estudiante va muy en la onda de Aristóteles y la idea de que el conocimiento es conocimiento intencional. ¿Eso qué quiere decir? Que el conocimiento no es autorreferente, que el conocimiento no parte de hechos, como lo plantea la ciencia positiva, sino que parte de una relación de conocimiento entre el sujeto y el objeto, y que hay un despliegue, hay un movimiento, hay una intencionalidad. Entonces yo quiero reivindicar ese aporte que hace Víctor Hugo en el sentido de que la conciencia es una conciencia intencional y que entonces, gracias a esa tesis filosófica de la fenomenología, es como se crea todo un debate sobre la forma en cómo el conocimiento científico produce conocimiento. Porque el conocimiento científico, digamos que desvincula al sujeto del objeto. Digamos que Husserl, en un libro que también es muy importante, que se llama La crisis de las ciencias europeas, él plantea en ese libro la tesis de que una ciencia de hechos hace hombres de hechos. ¿Eso qué quiere decir? Pues de que la ciencia está volcada a entender el objeto de una forma donde el sujeto tiene que silenciarse. Normalmente la ciencia le pide a los seres humanos cuando están conociendo objetividad, objetividad. Y ese afán de objetividad es la renuncia del sujeto a involucrar sus deseos, sus imaginarios, sus sentimientos. Entonces, cuando Husserl plantea en la crisis de las ciencias europeas que la ciencia positiva es una ciencia de hechos y que una ciencia de hechos hace hombres de hechos, pues de alguna manera está proponiendo una crítica frontal a la ciencia positiva y una respuesta, una alternativa a esa crítica es la idea de que la conciencia es conciencia de algo o que la conciencia es intencional. Entonces, muy bien, Víctor Hugo, por evocarnos esa idea de que la fenomenología plantea una discusión con las ciencias positivas y claramente que ese es también un debate que propone Heidegger cuando estemos mirando la pregunta por la técnica. Y por eso Heidegger, pues, es un discípulo muy interesante de Husserl, en el sentido en que en la pregunta por la técnica, de alguna manera, él plantea toda esa crítica que viene de Husserl a la ciencia positiva y la pone a circular en ese análisis sobre la técnica. Y la pregunta por la técnica, que es una pregunta muy actual, que es la pregunta de ahora, que es la pregunta de ¿qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Qué es esto de la tecnología? ¿No? ¿Qué es eso de que hay una inteligencia que puede llegar a ser superior a la inteligencia humana? ¿No? Entonces, todos esos elementos son propiamente críticas fenomenológicas a la idea de que el conocimiento se vuelva un instrumento del poder o un instrumento de
la negación misma del ser humano, que pues es lo que estamos viendo de alguna manera, sobre todo cuando tocamos el tema de la relación entre técnica e ideología, ¿sí? Que lo plantea ya Heidegger en la pregunta por la técnica. Cómo ver cómo se da esa relación entre técnica, ideología, técnica y poder, ¿verdad? Y eso lo podemos ver claramente, ¿no? Tan pronto, por ejemplo, subió al poder Donald Trump, pues su equipo, digamos, de asesores son los magnates de la tecnología. Estamos hablando de Elon Musk, el creador de Amazon, Zuckerberg, y de alguna manera estos tipos vienen planteando una, una gesta donde la técnica se convierte un poco en el instrumento del poder, ¿no? Que eso es un tema bien preocupante. En Colombia lo hemos visto. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, todo el debate que se abrió con el tema de Pegasus. ¿Recuerdan? Pegasus, el software que quería, pues, no sé si lo, como que sí lo compró el gobierno Duque y que lo que querían era un poco rastrear los WhatsApp de los protestantes de las marchas durante esa época turbulenta que tuvo Colombia y de manifestaciones de los jóvenes en las calles, pues Pegasus, que pues imagínense, Pegasus es tecnología israelí, quería de alguna manera mm, hacer persecución virtual a los manifestantes de la protesta social en aquel entonces. Y me parece muy interesante porque esa es justamente la discusión actual, las relaciones entre la técnica y el poder, vuelvo al tema, que ese es un tema que me gustaría que pudiesen descubrir en la pregunta por la técnica de Heidegger. Entonces es un reto de conocimiento poder ver cómo Heidegger ve que la técnica se puede convertir en un peligro para la humanidad y pues se convierte en un instrumento del poder. Y pues casos, los ejemplos que acabo de mencionar, el caso de Pegasus en Colombia o el caso de Trump y toda su comitiva tecnológica, lo que acaba de pasar en Argentina con Javier Milei y el tema de Libra, es también otra lógica de cómo con un tweet tú puedes hacer engañar a miles y luego desfalcar a un poco de gente, ¿no? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de la relación técnica-poder, ¿no? Bueno, algunos ejemplos. Pero hay más, claramente hay muchos más. Bien, ahora sí, Carlos Latorre. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Latorre, tengo 62 años y he estudiado, digamos, un poco de carreras ahí, incluida filosofía. Tengo una licenciatura en filosofía. Tengo un poco como la sensación de que en las licenciaturas en filosofía, pues, digamos, cierto tipo de licenciaturas en filosofía, pues lo forman a uno como para dictar clase, digámoslo así, de una forma, pues, digamos, superficial, o sea, que cada autor, digamos, más o menos lo trate uno en 1 o 2 horas de clase máximo. La intensidad horaria, pues, digamos, de la filosofía, pues, digamos, en bachillerato, pues no es mayor. Entonces, digamos, la formación tampoco es que sea muy buena, digamos, para un licenciado. Entonces yo pues decidí que iba a profundizar con la UNAM, ¿sí? Pero no he estado como muy juicioso para profundizar en la UNAM. He avanzado por ahí en algunas materias, pero en general no le he dedicado, digamos, como mucho tiempo. El profesor pues, Sí, No te Carlos, te estamos perdí. escuchando. Sí. Creo que ahí te perdimos. Carlos. Te perdimos, Carlos, entonces está muy interesante lo que propones, la ¿me están filosofía. escuchando? Sí, Ahora ahora sí, sí. Sí, bueno, muy bien. En cuanto a la actividad, digamos, del video, esa actividad no la realicé porque, digamos, el video a mí me parece una actividad compleja.
yo opino que debería ser, digamos, más bien la última actividad, ya cuando uno manejara, digamos, más o menos el tema. Incluso, digamos, en este momento que ya más o menos he efectuado la lectura de Husserl, yo creo que todavía me falta para poder, digamos, hacer una cosa que valga la pena sobre la fenomenología. Eso es apenas una opinión. Yo soy profesor y yo entiendo que uno pues toma sus decisiones de acuerdo a cómo le parece, digamos, que deberían ser las cosas, ¿sí? Entonces, pues como perdí ahí un puntaje, pues yo espero pues recuperarlo, digamos, en el resto pues de actividades. Entonces, la materia me interesa mucho. Creo que esta materia se me atravesó ahí, digamos, de una forma muy adecuada, porque yo estoy trabajando, digamos, una tesis de grado sobre la imaginación y, digamos, yo tengo, pues, formación positivista. Yo estudié la psicología en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, ¿sí? Entonces yo, pues, tengo toda esa formación positivista y la investigación, pues, yo la planteé, pues, desde ese modelo que es lo que yo, digamos, siempre he manejado. Pero ahora que se me metió la fenomenología y digamos más que la fenomenología, pues los métodos cualitativos que se derivan de ahí de la fenomenología, pues yo creo que no, tampoco he avanzado en esa investigación. Entonces yo, digamos, pienso que esa es una buena alternativa metodológica para culminar, digamos, mi trabajo de grado. Eh, Como yo ya he visto la materia, pues digamos, aprovechenla porque el profe tiene muy buenos recursos ahí, muy buena, sobre todo mucha cosa de cine y cosas de esas, digamos, muy valiosas, unas películas, digamos, espectaculares. Eso es. No sé si tengan alguna pregunta. Vale, Carlos. Interesante. Muy interesante. Yo también espero que este periodo académico logres con éxito pasar fenomenología. Bueno, Y bueno, yo te deseo lo mejor. Yo sé que tú puedes, lo puedes lograr. Mira que todavía, es más, si quieres te doy gabela un poquito, tal vez unos 8 días, para que entregues el video. O sea, todavía estás a tiempo. Entonces, bueno, ahí digamos por interno lo listo, negociamos. profe, muy amable. No, pero no, una semana. Listo. Tómate una semana y me envías, Ajá. me buscas por Teams, me envías el archivo, ¿vale? Si usas Teams, ¿no? Es que yo tengo un poco de complicaciones ahí porque no puedo ingresar al correo electrónico de la universidad, porque eso me pide un poco el sistema me pide un poco de, digamos, de operaciones. Y yo creo que ese Teams se opera desde ahí, desde el correo, me parece. Yo Sí. podría hacerlo por otro lado Bueno, porque yo tengo entonces, acceso, digamos, a otras es que, plataformas. entonces te pido un Como yo gran trabajo en un favor. colegio. Mira, te voy a pedir favor, me envías a juansebastianballen@gmail tu trabajo. Ahí te lo voy a poner en el chat. Listo, listo. Bueno, Entonces, porque pues esos 25 puntos son claves. Y bueno, dale que pues a mí sí me interesa conocer tus impresiones. Yo considero que tu formación es muy valiosa y tus conocimientos muy importantes y nos van o por lo menos a mí, yo considero que a mí me gusta aprender de mis estudiantes y bueno, ánimo que para mí es importante conocer su trabajo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Mm, la idea de la charla de hoy es tocar un poco el tema del lenguaje, la técnica y la fenomenología. Yo digamos, hacer una exposición, pues No digamos, puedo. muy, Qué pena, doctor. tranquilo, voy a hacer una exposición del tema, digamos, muy, sí, muy expositiva, muy teórica, pero, digamos, mi intención de esta presentación es darles unas coordenadas de análisis de ese texto de Heidegger, que es la pregunta por la técnica. Que yo sé que es un texto complejo, el propio autor es muy difícil porque tiene un lenguaje filosófico muy particular. Yo les decía a ustedes, la filosofía es lenguaje, ¿no? Entonces, la filosofía
toda filosofía que parte de autores, pues cada autor tiene su propio lenguaje. Usted lee a Aristóteles, encuentra un lenguaje en Aristóteles. Lee a Platón, encuentra... Todos los filósofos tienen su manera de enunciar los problemas filosóficos y las formas de presentar su pensamiento. Heidegger no es la excepción y eso de pronto hace un poco más difícil la comprensión del tema, pero yo espero que cuando ustedes se hagan la inmersión en el texto, traten de comprenderlo, traten de detenerse. Yo sé que detenerse es importante en la filosofía porque es volver a repetir. Y eso no está mal, no es que quiere decir que yo soy un bruto y no he entendido, no. Quiere decir que usted vuelve al texto. Eso es una enseñanza que hace Gadamer, uno de los autores claves de la hermenéutica. Entonces resulta que Gadamer plantea que hay una cosa que se llama el círculo hermenéutico. Entonces uno en el círculo hermenéutico parte del texto y al final vuelve al texto, ¿no? Hay un diálogo permanente entre el texto, el sujeto, el contexto, el texto, todo eso es un círculo hermenéutico. Cuando usted siente que le toca devolverse en la lectura, quiere decir que está cumpliendo con el círculo hermenéutico, ¿ve? Entonces, no desfallezcan en ese sentido y más bien motívense porque quiere decir que están entendiendo el tema. Bueno, entonces, como yo les comentaba a ustedes en el mensaje, pues tenemos un orden temático y más o menos yo he estructurado pues esta presentación en tres ideas. Entonces, la primera idea es las ideas de fenomenología que propone Heidegger. Segundo, las relaciones entre técnica, lenguaje y filosofía o fenomenología en la obra La pregunta por la técnica. Y tercero, las resonancias de los planteamientos de Heidegger. Vean ustedes que este es un planteamiento dinámico. Yo sé que ustedes tienen que cumplir de alguna manera un requisito académico, por lo menos en el curso de fenomenología, y es el diligenciamiento de esta ficha de lectura, que creo que la semana pasada les compartí tal vez por correo electrónico. Algunos, me refiero a la mensajería interna del campus. Entonces, ese texto, ese modelo de ficha de lectura, pues también está inspirado de alguna manera en esta forma de análisis que les voy a proponer. Porque, digamos, en la ficha de lectura le interesa sobre todo que el estudiante tenga la capacidad de identificar una tesis filosófica en un texto de filosofía, tenga la capacidad de identificar también las ideas secundarias, los conceptos, ¿verdad? Que eso es lo que hacemos nosotros, los que nos gusta la filosofía, buscamos comprender los textos y buscamos darles de alguna manera un tipo de orden. La ficha de lectura que ustedes, digamos, ustedes van a diligenciar y van a asumir en esta segunda fase del curso de fenomenología se dispone de esa manera. Entonces también esta presentación es una invitación para que ustedes se pongan en sintonía de esa ficha de lectura y traten de diligenciarla en esta misma tónica analítica, en esta misma tónica de mirada en detalle, ¿verdad? Bueno, entonces vamos pues con cuál sería entonces esa relación que tiene Heidegger con la fenomenología. Entonces me gustaría empezar con unas referencias. Es inevitable que no lo hagamos. La fenomenología de alguna manera es una filosofía que plantea una toma de posición respecto de la tradición. De hecho, hay un concepto filosófico que emplea la fenomenología para referirse a esto y es el concepto de la epogé, ¿no? Entonces, esto sí ya es propiamente la fenomenología de Husserl. Husserl plantea que para conocer las cosas o por lo menos el mundo de la vida, que es un concepto propio de la fenomenología, entenderlo de alguna manera en su esencia, porque la fenomenología habla de esencias, debemos poner entre paréntesis todo lo que se nos ha dicho, por ejemplo, poner entre paréntesis todo lo que nos ha dicho sobre el mito, ¿no? Se nos ha dicho que, por ejemplo, el mito es una imagen distorsionada de la realidad. Se nos ha dicho que el mito es una construcción irracional de la humanidad. Se nos ha dicho que el mito es una forma del pensamiento primitivo. Se nos ha dicho que el mito es mentira. Se nos ha dicho que el mito es una ficción. Todos, digamos, son más o menos ideas preconcebidas. Husserl, entonces aplicando el método fenomenológico, nos diría, todas esas ideas del mito hay que ponerlas entre paréntesis, ¿verdad?
Y ponerlas entre paréntesis implica hacer epogé. La epogé es un concepto griego que quiere decir poner entre paréntesis, tomar distancia. Entonces, creo yo que esta es una gran actitud del conocimiento que nos propone la fenomenología, poner entre paréntesis, renunciar al deseo irrefrenable de querer significar las cosas tal y como la hemos escuchado o la hemos recibido posiblemente de una tradición. Entonces, en ese sentido, la fenomenología plantea un empirismo radical, ¿no? ¿Qué quiere decir un empirismo radical? Pues de que nos hace una invitación de ir a las cosas mismas, que es una consigna de la filosofía de Husserl, para descubrir en ese ir a las cosas mismas realmente la esencia de las cosas. Entonces, de la epogé pasamos a otro momento de la fenomenología, que es la reducción eidética. Entonces, una vez que tú has hecho epogé y has observado el fenómeno en todas sus variables, puedes decir, el mito es una construcción simbólica de la cultura y de la complejidad humana, por ejemplo. Miércoles. Entonces es una definición totalmente distinta, es una definición muy diferente a pensar que el mito es irracionalidad, que el mito es ficción, que el mito es mentira. Entonces resulta que es una construcción simbólica. Muy bien. Entonces vean ustedes que cuando pasamos de la epogé a la reducción eidética, se supone que descubrimos algo nuevo del fenómeno. Y en ese sentido lo resemantizamos de una manera nueva, única y con un sentido universal. Entonces, a eso quería llegar de alguna manera la fenomenología de Husserl, a pasar de esa puesta entre paréntesis a la reducción eidética y a través de la reducción eidética poder conocer la esencia de los fenómenos. Y en ese sentido, pues superar de alguna manera el escepticismo filosófico, el relativismo filosófico, el naturalismo filosófico, el positivismo filosófico, porque la reducción eidética es ni más ni menos que el encuentro del sujeto con el fenómeno. O lo que se llama en fenomenología, lo que les estaba explicando en un principio, la conciencia intencional. Entonces, la reducción eidética es ni más ni menos que la conciencia intencional, es decir, que el sujeto ve por primera vez el fenómeno, lo nombra, lo universaliza y le da sentido. Y en ese sentido, el fenómeno se convierte en un nuevo objeto sujeto de conocimiento. Entonces, muy bien. A mí me gustaría hacer una mención a unos autores que yo considero que son relevantes en esta historia, pues, de la fenomenología y quisiera, pues, mencionar, por ejemplo, Aristóteles en el libro primero. Yo les decía a ustedes, la fenomenología tiene mucho de empirismo y uno de los autores empiristas, por lo menos desde la tradición filosófica clásicos, es Aristóteles. Yo les mencionaba a ustedes esa tesis que planteaba Aristóteles de que nada pasa por el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Eso está en la metafísica, pero eso mismo lo podemos expresar de la siguiente manera en el libro 1 de Metafísica de Aristóteles. Aristóteles plantea lo siguiente: todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. Lo prueba el placer causado por las sensaciones, pues aparte de su utilidad, nos proporcionan goce por sí mismos y sobre todo las sensaciones visuales. A mí me gusta mucho esta cita porque esta cita de Aristóteles nos evoca esa idea de la fenomenología como una puesta entre paréntesis, pero también como una percepción trascendental de lo que vemos directamente, lo que nos muestran los sentidos. Y por eso la conferencia de los enemigos del olfato. Yo pensaba mucho en Aristóteles y en Husserl, en esa relación Husserl-Aristóteles, porque justamente esa relación nos pone de presente que hay una forma de conocimiento que se escapa al sentido de la utilidad, y esa forma de conocimiento es ni más ni menos que el conocimiento que producen los sentidos, que es un conocimiento desinteresado, placentero, que es un conocimiento universal, y que ese conocimiento nos muestra definitivamente que hay cosas que nos placen por el solo hecho de sentir el placer al verlas. Y ese es el conocimiento de alguna manera en sí mismo. Y ahí yo encuentro un diálogo muy interesante entre Husserl y Aristóteles en ese placer, en ese deleite, en esa posibilidad que tenemos de conocer los fenómenos de primera mano, suspender el juicio y hacer a percepciones trascendentales. Muy bien. Y tenemos otra cita muy interesante del fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty, también un pensador muy influenciado por Husserl, otra de las lumbreras de la filosofía contemporánea. Yo les decía
la fenomenología es una filosofía que le abre las puertas a todos estos autores contemporáneos. Estamos hablando de Michel Foucault, Merleau-Ponty, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, bueno, es un montón de autores, Heidegger, que es el que vamos a tocar hoy. Entonces, me gustaría evocarles, esta cita es de la crisis de las ciencias europeas. Obviamente teníamos que hacer la referencia primero al maestro. También es una obra que yo recomiendo mucho, está por ahí en las referencias bibliográficas. Entonces plantea de esta forma Husserl: meras ciencias de hechos hacen meros seres humanos de hechos. El cambio de la valoración pública fue inevitable, en particular después de la guerra, y ella, tal como lo sabemos, en la generación joven se transformó en un sentimiento hostil. Para nuestra indigencia vital, oímos decir esta ciencia no tiene nada que decirnos. Justamente ella excluye por principio las preguntas que en nuestros desdichados tiempos son candentes para los seres humanos abandonados a perturbaciones fatales. Las preguntas por el sentido, por el sinsentido de toda esta existencia humana, no exigen en su generalidad y necesidad de parte de todos los seres humanos reflexiones generales y su respuesta a partir de intelecciones racionales. La mera ciencia de los cuerpos no tiene manifiestamente nada que decir. Ella se abstrae de todo lo subjetivo. Esta cita considero que es importante porque nos plantea un poco la crítica frontal de la fenomenología a las ciencias europeas y a esa idea de que ciencia de hechos hace meros seres humanos de hechos, que es un poco lo que estamos viviendo hoy en día con todo el tema de la tecnología, la inteligencia artificial. Cada vez más los seres humanos se van cosificando, se van entregando al chat GPT, a la IA, en, en estas ciencias humanas, en las letras sobre todo, pues, y en las humanidades. Creo yo que no hay forma más, digamos, más preocupante de ver también cómo hay gente que hace ensayos con chat GPT y toda esa vaina. Y bueno, pues uno se pregunta, ¿será que no estaríamos repitiendo la consigna de Husserl? Toda ciencia de hechos hace seres humanos de hechos a través de esos recursos artificiales que pueden ser sumamente eficaces, por ejemplo, para estructurar un planteamiento argumentativo, para identificar una hipótesis, para mostrar las variables de una hipótesis. Digamos que en ese sentido el ChatGPT es muy, una herramienta muy valiosa, pero de alguna manera también nos está poniendo en riesgo el tema de qué significa pensar, qué significa apalabrar la realidad, qué significa también sentir la realidad. Entonces, esas cosas, y qué significa sentir pensar, un poco utilizando la palabra de Falsborda, sociólogo colombiano, pero pues la lectura de Husserl nos invita a pensar, ojo, hay que tener mucho cuidado con esas formas, porque de alguna manera están convirtiendo a los seres humanos en meros hechos. Y bueno, tenemos la cita que yo les decía de Merleau-Ponty ahí en la fenomenología de la percepción. Dice así: la fenomenología se deja practicar y reconocer como manera o como estilo. Existe como movimiento antes de haber llegado a una conciencia filosófica total. Considero que esta cita también es importante porque la fenomenología, digamos que, si bien tiene la pretensión de ser ciencia estricta, y así lo quiso pensar Husserl, pero los continuadores de Husserl descubrieron que no, que la fenomenología finalmente es un proyecto inacabado, que la fenomenología es una filosofía en movimiento y que llegar a una conciencia filosófica total pues es una cosa imposible. Y en ese sentido creo yo que la fenomenología sí es una filosofía muy actual porque nos permite entender de que el filosofar es una dinámica incansable, infinita, de pregunta constante, de cuestionamiento permanente, y en ese sentido podemos decir que la fenomenología es la ciencia buscada, tal y como de alguna manera lo pretendió Aristóteles con la metafísica. Bueno, aquí vemos cuáles son las fuentes de las cuales estamos haciendo esta indagación. Pues el primer texto, el que estoy señalando acá, el primero, Martin Heidegger, la pregunta por la técnica, es el que ustedes están leyendo. Esta es la versión que tiene de la biblioteca de la UNAD, que ustedes están consultando, sospecho, en las bases de datos de la UNAD. Pues aquí cuña aparte, la biblioteca de la UNAD es muy buena, es un recurso muy importante que yo recomiendo y que deberían explorar pues para ampliar también sus referencias bibliográficas. Tenemos este libro también de Modesto Berciano Villalibre, La Revolución Filosófica de Martin Heidegger. Considero que es un comentador muy interesante de la obra de Heidegger en general,
Hay también muy buenas lecturas como la de Otto Pegeler, que es un alemán, la de Roger Safransky, también que es la que yo les enseño acá, pero esta es más biográfica. Roger Safransky nos muestra más bien un Heidegger histórico, un Heidegger de la época, todo su devenir intelectual, un maestro alemán, también es una obra que recomiendo mucho para los que quieran inmiscuirse un poco en la vida y la obra de este pensador tan cautivador y que siempre despierta sensaciones, impresiones. Es un pensador muy polémico este Heidegger, sobre todo pues por sus vínculos también con el nacionalsocialismo, que también fue un asunto problemático en la vida de este autor. Bueno, tenemos también las obras, hay que hablar de las obras en alemán, ¿no? Esta es una obra pues oficial, la de Vittorio Klostermann, donde están las obras de Heidegger. Entonces también pues yo recomiendo pues si se pueden acercar a las obras de Heidegger en su propia lengua, genial. Esto también nos permite avanzar en la comprensión del autor de primera mano. Y estas pues son algunas de esas obras que nos permiten a nosotros entender cómo llega Heidegger a la pregunta de la religión y que tiene que ver propiamente con la fenomenología, ¿no? Por ejemplo, esta primera, la que dice el volumen 59, Fenomenología de la intuición, y de otra cosa ahí que no recuerdo qué es, pero bueno, esta es la fenomenología de la intuición, muy importante, aquí seguramente está muy influenciado por Husserl, ¿no? Acá tenemos otra obra que es la fenomenología de la filosofía de la religión, de Religions, des Religionlebens. Es muy interesante porque Heidegger también hace una fenomenología de la religión. Ustedes saben que Martin Heidegger fue un autor que fue formado por católicos. Martin Heidegger, toda su formación filosófica de juventud la recibió auspiciado del catolicismo, porque había un interés de que Heidegger se convirtiera en un sacerdote católico. Entonces ahí tienen ustedes un acercamiento a la fenomenología de la religión que es bastante actual y que, bueno, eso ha despertado muchos intereses en el tema religioso desde la perspectiva fenomenológica. Por ejemplo, estudios sobre la experiencia mística, la vivencia religiosa, son elementos pues profundamente fenomenológicos, porque no es lo mismo tener la vivencia religiosa a tener un poco la idea de Dios, ¿sí? Entonces, muy interesante porque la discusión que plantea Heidegger de la mano de la fenomenología es que lo divino es más que un concepto, es una experiencia. Y en ese sentido hay todos unos planteamientos filosóficos supremamente interesantes que, digamos, entran en discusión con lo que se llamaría una teología dogmática, etcétera, etcétera. Bueno, el otro elemento interesante es la interpretación fenomenológica de Aristóteles. También me parece muy interesante cuando ustedes puedan acercarse a ese texto de Heidegger, en especial porque en esta obra de interpretación fenomenológica de Aristóteles, él utiliza la fenomenología para leer la historia de la filosofía, ¿no? Y eso es bastante, digamos, significativo porque esa fenomenología, esa historia de la filosofía que propone Heidegger es bien revolucionaria, se margina de los manuales de historia de la filosofía y nos muestra además un Aristóteles muy novedoso, muy interesante, muy fenomenológico. Entonces también yo reconozco que esta obra es muy valiosa para lo que nos estamos acercando. Y bueno, les decía yo que eh, de alguna manera Heidegger plantea una superación de Husserl, ¿no? Y esa superación se da a partir de estas tres obras que estamos mencionando acá: la fenomenología de la intuición, la fenomenología de la religión y la fenomenología de la interpretación de Aristóteles. Pues en esta primera obra, que es la fenomenología de la intuición, plantea básicamente la fenomenología de la percepción y la expresión, teoría de la conceptualización filosófica. Eso es lo que traduce eso. Entonces, lo que dice es, hay una idea clave de esta obra, es que hay una crítica a la filosofía como actividad intelectual para la creación de conceptos. Entonces, claro, gracias a la fenomenología podemos hacer filosofía a partir de la percepción y la expresión. No necesitamos de los conceptos, que es una crítica fuertísima a la filosofía, sobre todo en la época en que plantea esto Heidegger,
donde la filosofía siempre ha sido como una máquina de producir conceptos. Pero vean ustedes que seguramente motivado por sus lecturas con Husserl, descubre que hay otros conceptos que son mucho más valiosos que el concepto en sí mismo, y son los términos de la percepción y la expresión. Y pues claro, si ustedes siguen la pista de la fenomenología, van a ver que pues un autor como Maurice Merleau-Ponty pues va a ser el gran pensador que va a desarrollar toda una fenomenología de la percepción. Entonces vean ustedes hasta dónde puede llegar el planteamiento de Heidegger, muy revolucionario respecto de estas teorías. Bueno, la segunda obra, que es lo que yo les comentaba, la fenomenología de la vida religiosa, el punto de partida es la filosofía de la vida fáctica, ¿no? Y este es un concepto muy importante. La vida fáctica es como el mundo de la vida Husserl, ¿no? La vida fáctica, aunque la vida fáctica compromete más al sujeto en situaciones mucho más cotidianas, situaciones más de la cotidianidad, del mundo de la vida, pero que confrontan directamente también las emociones. Recordemos que Heidegger en Ser y Tiempo plantea que pues, hay unos existenciarios como la angustia, la desesperación, que también configuran sentido. Y en ese sentido, pues la fenomenología tiene mucho que decir, porque la fenomenología de alguna manera se plantea como una descripción de las vivencias como la desesperación, la angustia. Hoy día hablaríamos, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad más que una enfermedad es una experiencia, ¿sí? Y en ese sentido hay un diálogo muy interesante entre fenomenólogos, psicólogos y médicos. Hay unos estudios interdisciplinarios, eso es muy de la actualidad, de la investigación fenomenológica actual, de ver análisis como, por ejemplo, qué pasa con la experiencia de un sujeto cuando se encuentra dominado por la ansiedad, qué pasa con la experiencia de un sujeto cuando se encuentra dominado por una experiencia como, por ejemplo, el estrés, eh, la esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Heidegger es un autor, digamos, que inicia con este tipo de investigaciones de la vida fáctica. Y tercero, el mundo y la vida son conceptos inseparables. Este es un descubrimiento que propone Heidegger eh, a ese texto que se llama Fenomenología e Interpretación de Aristóteles. Entonces, claramente, el mundo y la vida son conceptos que son valiosos para entender la obra de un filósofo. El filósofo no solamente se dedica a hacer obras, sino que también tiene un mundo de la vida que lo domina, ¿no? Una cotidianidad que lo atrapa, una historicidad que lo mantiene unido a una temporalidad. Y gracias a esa obra, pues, se hacen lecturas muy interesantes de Aristóteles, gracias a Heidegger y sus relaciones con la fenomenología. Bueno, entonces, partamos un poco, hablemos un poco de en qué consiste esa crítica de la filosofía como una actividad intelectual dedicada a crear conceptos. ¿En qué consiste? Y pues tomo aquí una cita. A mí me parece que es muy importante citar en filosofía porque ustedes saben que en filosofía la prueba pues no es la prueba en laboratorio, no es una muestra de orina, no es una toma de sangre, sino que la evidencia en la filosofía es el argumento. Entonces, en ese sentido, pues yo quisiera evocar esta cita de Heidegger. Entonces, Heidegger plantea, filosofar no es la postura ante un contenido que es comprendido en la realización del filosofar. Filosofar no es la postura ante un contenido que es comprendido en la realización del filosofar. No es un ámbito objetivo que presenta un conjunto objetivo. No es una objetividad en una relación teorética. La racionalidad de la filosofía será solo una aclaración inmanente de la misma experiencia de la vida. Y eso es muy fenomenológico. Una aclaración inmanente de la experiencia de la vida. Eso es fenomenología. Que permanece en esta misma, que no sale fuera y se convierte en objetividad. Claro, hoy en día, pues la filosofía ha estado llamada a objetivarse con todo este tema de las revistas científicas, de la publicación, etcétera, etcétera. Heidegger no estaría muy de acuerdo con eso, porque eso sería como tomar distancia de esa aclaración inmanente de la misma experiencia de la vida. Claro, cuando usted construye un argumento filosófico con base a evidencias textuales y las pone, digamos, a dialogar en un artículo, pues está tomando distancia de eso que es
tener una relación de comprensión inmanente con la experiencia de la vida. Entonces la filosofía está dominada por una experiencia fundamental que se renueva constantemente de tal modo que la racionalidad se da en esta misma experiencia fundamental y su contenido se debe formar en ella. No hay, por lo tanto, disciplinas filosóficas como lógica, ética, estética, filosofía de la religión. Esto es supremamente revolucionario, ¿no? Como quien dice, curricularizar la filosofía, pues es un fracaso contundente. Eso es lo que plantea Heidegger de alguna manera, ¿no? Asignaturizar la filosofía es un fracaso contundente. Lo que decía el compañero allá al inicio de que la licenciatura de la filosofía pues es una cosa absolutamente irrisoria, pues tiene sentido aquí con Heidegger y su idea de que cuando la filosofía se convierte en una disciplina, digamos, y se clasifica toda esa vaina, pues pierde su relación con el mundo de la experiencia de la vida. Eso es Husserl. Eso es la fenomenología de Husserl. 2. El punto de partida de la filosofía es la vida fáctica. Entonces, este argumento que nos plantea, o esta idea, también siguiendo un poco la obra de Heidegger, citamos, la experiencia fáctica de la vida es algo del todo característico, lo que estábamos hablando, ¿no? El mundo de los deseos, de las pasiones, las desesperaciones, las angustias, esa es la vida fáctica de la vida y eso es muy característico. Esa experiencia de la vida es más que simple experiencia que adquiere un conocimiento. O sea, eso no quiere decir que entonces pues como yo sufro de angustia, entonces me voy a meter en un laboratorio y voy a volverme un conejillo de indias para que experimenten conmigo y me digan por qué me angustio. Claramente que eso es un fracaso, dirá Heidegger, eso es un fracaso. Entonces, lo que hay que hacer es más bien pensar una postura total activa y pasiva del hombre ante el mundo. Eso es muy filosófico. O sea, hay que meditar la relación que tiene el ser, o sea, ¿por qué nos angustiamos? Porque no nos hemos indagado cuál es la relación que establece el hombre con el mundo. Primer punto. Y si miramos la experiencia fáctica de la vida únicamente en la dirección del contenido experimentado, lo que es experimentado, lo vivido, lo designamos como mundo, no como objeto. Mundo es algo en lo cual uno puede vivir, en un objeto no se puede vivir. Esto es muy radical, muy radical. Esto es fenomenología, claramente. Entonces, el mundo tiene 4 acepciones para Heidegger. Welt, mundo. Mitwelt, mundo compartido. Y Selbstwelt, mundo propio. Y Umwelt, mundo global circundante. Entonces, ¿a qué mundo nos estamos refiriendo? ¿No? Al mundo compartido, al mundo propio, al mundo global circundante. Entonces, vean ustedes que eso también hace más compleja la lectura de Heidegger porque hay conceptos que tienen diversos sentidos. Entonces uno tiene que más o menos adivinar por dónde está tomando el autor el sentido de los conceptos. Entonces, claramente, si el punto de partida de la filosofía es la vida fáctica, o sea, si nuestro punto de partida son nuestros afectos, nuestras desesperaciones, nuestras angustias, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras alegrías, entonces la filosofía tiene la tarea de mantener la facticidad de la vida y de fortalecer la facticidad del Dasein. Filosofía como experiencia fáctica de la vida necesita un motivo en el cual permanezca el ocuparse de la misma experiencia fáctica de la vida. A esto le llamamos experiencia filosófica fundamental. El Dasein, vean ustedes, aquí van apareciendo las palabritas mágicas, los conceptos de los filósofos. Dasein es un concepto muy propio de la obra de Heidegger y digamos que ese Dasein pues nos da noticia un poco de esa experiencia fáctica de la vida, ¿no? A esa relación filosófica fundamental con el mundo de la vida. Entonces, claro, cuando nos angustiamos estamos experimentándonos como Dasein, Dasein, el ser que se da, se va dando, ¿no? Si nos desesperamos, entonces es porque el Dasein está dominándonos. Si nos alegramos o nos ponemos felices, porque el Dasein nos está dominando. Entonces, esta afirmación de que la filosofía tiene una tarea casi arqueológica de explorar y reacabar en los fundamentos en lo originario, o sea, nuestras experiencias mundano-vitales que están en la historia, pues una de las críticas más contundentes que propone Heidegger a la fenomenología de Husserl y ahora esta disciplina en dirección hacia la hermenéutica es que la filosofía es historia y analítica, ontológica y afectiva de la existencia. Entonces, digamos que de alguna manera lo que le faltó de pronto entender a Husserl es que el mundo de la vida y la subjetividad está más plagada de historia y de analítica ontológica que es afectiva y existencial.
y que el ser humano no solamente conoce, digamos, de forma analítica, de forma desde la percepción trascendental, sino que esa percepción trascendental hay que ponerle historia, hay que ponerle analítica ontológica y hay que ponerle tema de afectividad y de existencia. ¿Hasta aquí todo bien? Compañeros. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, mundo y vida son dos conceptos inseparables. Entonces, sigamos aquí con la dinámica de la cita. Con la categoría fenomenológica de mundo designamos al mismo tiempo, y esto es importante, lo que es vivido, aquello de lo cual se mantiene la vida y junto a la cual se detiene. Se puede decir, la vida tiene en sí misma relación con el mundo, vida y mundo no son dos objetos que existen de por sí como una mesa. Con esto que estoy haciendo de las citas es invitarlos a que ustedes también lo pueden hacer con el texto de la pregunta por la técnica, detenerse en un fragmento, analizarlo, ponerle la escuadra al texto, señalarlo y llevarlo para su comprensión. Todos estos son algunos consejillos, algunas estrategias de comprensión de lectura que yo les propongo para que la lectura del texto de Heidegger, la pregunta por la técnica, sea una lectura más amena y más viva, digamos, en términos exegéticos e interpretativos. Otra cita. Vivir en sentido verbal hay que interpretarlo según su sentido de relación como cuidar, sorgen, cuidar para algo y de algo, vivir cuidando de algo. Aquello es lo que y por qué es el cuidar, aquello entre lo que se detiene hay que determinarlo como significatividad. Significatividad es una determinación categorial del mundo. Los objetos de un mundo, los objetos mundanos con carácter de mundo son vividos en el carácter de la significatividad. Entonces, con los conceptos de mundo propio y mundo compartido, se entiende que la comprensión fenomenológica de la realidad va más allá de la intelección de los fenómenos sobre los objetos. Y este más allá tiene que ver con el sentido y el cuidar. En otras palabras, dado que tenemos un mundo de la vida compartido, las maneras fenomenológicas de atender a estas demandas de mundo ajeno al nuestro, yo individual, son fundamentalmente dos: el cuidado y el sentido o la significatividad. Entonces vean ustedes todo el jugo que uno le puede sacar a las citas de Heidegger. Si uno se propone, digamos, el ejercicio exegético de comentario y de sacarle el juguito. Entonces, mi invitación es trabajemos el texto de Heidegger en esa tónica de comprenderlo, de comentarlo, de describirlo. Creo yo que esa es una estrategia de comprensión filosófica muy interesante y por eso la ficha de lectura que ustedes deben resolver tiene muchos de estos elementos de muéstreme la cita, muéstreme la idea, coménteme la cita. Todas esas cosas son estrategias de la exégesis filosófica, de la comprensión en la filosofía. Muy bien. Entonces, ahora sí hablemos un poco de la pregunta por la técnica. De alguna manera, en los otros apartados estábamos hablando un poco de esas obras que fueron mostrando a un Heidegger cercano a la fenomenología, en ese libro de fenomenología de la percepción y de la expresión, en ese otro libro de la fenomenología de la religión y en ese otro libro de fenomenología y hermenéutica de Aristóteles. Entonces, la pregunta por la técnica tiene toda esa herencia en esa obra de Heidegger y este es un texto de 1959 y es un texto de alguna manera, bueno, este es ya Heidegger, para esta época, ya Heidegger pierde todo el protagonismo de la academia alemana, el mundo descubre que Heidegger fue nazi, que fue cómplice del sistema nacional socialista. De hecho, él fue postulado como rector de una universidad alemana por los nazis. Entonces, todo eso se desmantela, todo eso se descubre y Heidegger queda en el olvido. Y por ahí se pone a dar como charlas y conferencias. Y una de las charlas y las conferencias se la patrocinan unos industriales de Frankfurt, si no estoy mal, unos industriales de la ciudad de Frankfurt, y lo patrocinan para que estas charlas, la pregunta por la técnica. Muy interesante, ¿no? Cuando los industriales estaban inquietos por la filosofía, consultaban a los filósofos. Hoy en día, los industriales consultan es a los, a los Zuckerberg, a los
Elon Musk y todos esos. Bueno, entonces lenguaje y técnica, quisiera proponer estos conceptos filosóficos. A pesar de que Heidegger cuestiona la idea de la conceptualización filosófica, no podemos dejar de pensar los conceptos. Curioso. Pero pues esas son nuestras coordenadas humanas para poder entendernos. Todavía la percepción y la expresión sigue siendo un reto grande. Entonces entiendo muy bien a Carlos cuando decía esa conferencia está buena para dejarla al final, claro, porque es que entender la percepción y la expresión es un reto filosófico grande, porque normalmente pasamos por encima de eso y ya queremos tener el concepto, pero resulta que no, que antes del concepto está la expresión y la percepción, y que gracias a la percepción y la expresión tenemos un conocimiento grande del mundo de la vida, pero grandísimo. Entonces, claramente hay que reivindicar ese conocimiento de la experiencia y de la percepción. Pero bueno, siguiendo aquí con el tema de las coordenadas y de las formas en que podemos acceder a los textos en filosofía, yo quisiera proponer 3 coordenadas. La relación entre el lenguaje y la técnica, el tema de la fagocitación ontológica, que ya les explicaré en qué consiste el concepto de fagocitación, y tercero, el régimen de la verdad en la cultura moderna. Entonces, mira lo que yo he hecho, ¿sí? Yo creo que mi idea con esta explicación es darles un ejemplo de cómo ustedes lo pueden hacer, ¿ve? Este es un ejemplo, entonces traten de orientarse con este ejemplo y que pueda ser para ustedes de provecho en sus propios análisis. Entonces miremos un poco eso del lenguaje y la técnica, que es un poco el tema que no hemos tocado propiamente el tema del lenguaje, hemos tocado otros temas, pero bueno. Veamos este tema del lenguaje y la técnica. Si partimos de la tesis fenomenológica según la cual el lenguaje, el sentido y el significado son categorías análogas, análogas quiere decir que son comunes, claro, pues el lenguaje, el sentido y el significado, pues son palabras que son análogas, tienen que ver, están unidas. Entonces, a partir de ese principio, de esa relación que se da entre el lenguaje, el sentido y el significado, entonces el mundo, el sujeto y el mundo de la vida están más juntos que nunca, ¿sí? El sujeto y el mundo de la vida están unidos. Y en ese sentido, la filosofía y la técnica plantean todo un argot. Por ejemplo, la palabra Twitter, la palabra Instagram, la palabra Facebook. De hecho, la palabra Twitter ya tiene un verbo, tuitear, ¿sí? Instagramear, Facebookear. Entonces, por eso les digo yo que el análisis del lenguaje y de la técnica es muy importante, porque quiere decir que una forma que ha tenido la humanidad de plantear su relación con ese mundo de la vida es justamente a través del lenguaje, y el lenguaje lo que nos muestra es una faceta de la relación que tenemos con la técnica, ¿no? Entonces, son las palabras las que muestran la relación entre el ser humano y el mundo de la vida y la técnica, ¿no? Entre las que analiza Heidegger se destacan las siguientes, ustedes lo van a encontrar en la pregunta por la técnica, la palabra transformación, descubrimiento, repartición, cambio, provocación, aseguramiento, dirección. En la UNAD también tenemos una, por ejemplo, la palabra reticularidad. Esa es una palabra que ustedes van a escuchar mucho en la UNAD, que las dinámicas las dinámicas de encuentros, la sincronización, por ejemplo. Lo que estamos haciendo acá entre ustedes y yo, nos estamos sincronizando. ¿Ve? Son palabras que están en esa tónica del descubrimiento, la transformación, la partición, el cambio, la provocación, el aseguramiento y la dirección. Entonces, en el abordaje fenomenológico planteado por Heidegger, viene sugerido el problema sobre el lenguaje de la técnica en la modernidad. Es una tesis filosófica. Entonces, gracias a la lectura que hemos hecho del libro La pregunta por la técnica, descubrimos que el ser humano se relaciona con la técnica a partir del lenguaje y que gracias a esa relación con el lenguaje se nos muestra una relación ontológica.
Pero el problema de esa relación ontológica es que hay una progresiva fagocitación. La palabra fagocitación es muy de la perspectiva antropológica. Fagocitarse quiere decir desesencializarse. O sea, perder el ser. O sea, cuando nos fagocitamos en ese lenguaje de la sincronización, la transformación, la reticularidad, vamos perdiendo la esencia. Esa es la tesis dura de Heidegger, ¿no? Dura, es que la técnica desesencializa al hombre. Y al desesencializar al hombre lo convierte en ¿qué? En un instrumento. ¿Ve? Eso es grave. Eso hay que ponerle el dedo en la llaga. Eso hay que decir, ¿qué pasa acá? ¿Acaso no éramos esencia? ¿Acaso no éramos afecto? ¿No éramos libertad? Pues no. Lo que ocurre cuando el ser humano se transforma con la técnica es que hay una fagocitación ontológica, es decir, hay una pérdida del ser del hombre. Y por eso la técnica es un gran peligro, plantea Heidegger, ¿no? Y así damos paso a la tercera proposición de esta explicación, ¿no? Entonces, empezamos con ¿qué? Con la relación entre la técnica y el lenguaje. Descubrimos que gracias a esa relación hay una fagocitación ontológica. Y por último, pues eso es lo que nos pone de presente, es que hay un nuevo régimen de la verdad, que es muy propia de esto de lo que se llama la cultura moderna o la modernidad. Entonces, la técnica moderna es una forma de actuar sobre la naturaleza cuyo cometido es la liberación de energías, las cuales estarán al servicio de la explotación y la acumulación del capital. O sea, un elemento muy interesante es que, ojo, que la técnica moderna se relaciona, o la técnica moderna puede potenciar el sistema de acumulación capitalista. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Un ejemplo, la robada de Milei con Libra. Ahí está el ejemplo. ¿Ve? Entonces también muy interesante evocar al autor en sus textos porque nos permite pensar cosas actuales, ¿ve? Ah, bueno, entonces resulta que lo que hizo Milei ahí con Libra y estafar a un poco de gente en unos cuantos segundos, pues tiene que ver con la idea que nos propone Heidegger de que la técnica moderna es una forma de actuar sobre la naturaleza cuyo cometido es la liberación de energías, en este caso billete, que estará al servicio de la explotación y la acumulación del capital, billete que se robó este desgraciado y otra tracala de vivos. Bueno, ese es un ejemplo. Otro, la física, ya que ya Heidegger se mete pues con una ciencia dura que es la física. La física no puede renunciar al hecho de que la naturaleza se reduce al ámbito de lo calculable. Claro, la física hace cálculos, como la matemática. Un cálculo que al establecer un sistema de informaciones anuncia un lenguaje que a todos determina, provoca, y en donde los constantes, es decir, los sujetos determinados por el fenómeno de la renovación constante de la técnica, se encuentran asegurados. Ojo con esto. O sea, aquí ya hay un sistema de informaciones y lo estamos viviendo. La inteligencia artificial, ¿qué es? Un sistema de informaciones. La economía del Bitcoin, ¿qué es? Un sistema de informaciones. El capitalismo financiero, ¿qué es? Sistema de informaciones que se supone nos van a asegurar. La pregunta es, ¿frente a qué nos va a asegurar? Tercer argumento. Se entiende entonces que el aseguramiento que piden los sujetos constantes, que son los que están jugando con el Bitcoin, con el capitalismo financiero, etcétera, etcétera, que se apropian de los lenguajes y los saberes instrumentales de las ciencias informáticas, de la comunicación y las tecnologías que se imparten en los planes de estudio de las universidades, producen un ecosistema o régimen de verdad. Y entonces aquí ya entendemos cómo se va blindando pues todo ese sistema de aseguramiento, cómo las ciencias informáticas, la comunicación, la tecnología se van plegando a estos sistemas de transformaciones, ese sistema de informaciones, perdón, y eso crea un régimen de verdad. ¿Ve? ¿Qué es lo que estamos viviendo más o menos hoy en día con el tema de las criptomonedas, la inteligencia artificial, la tecnología, etcétera, etcétera? Bueno, entonces pues viene el tema de las aplicaciones. Más o menos en algún momento yo a ustedes les expuse por dónde van las aplicaciones. Entonces, pues lo miramos con el tema, por ejemplo, de Javier Milei y el tema de Pegasus.
el tema de Donald Trump. Pero toda esta vaina, de alguna manera, nos plantea de que hay una fenomenología de la acción instrumental, que hay que prestarle cuidado a eso, que nos muestra qué significa ser modernos, o sea, qué significa vivir en los tiempos actuales, y eso propone unas hipótesis filosóficas. Por ejemplo, la hipótesis del estructuralismo en la línea del biopoder propuesta por Foucault y de los mecanismos de control en la perspectiva de Geertz. Las propuestas de Heidegger nos llevan un poco a dialogar con Foucault, con Clifford Geertz, antropólogo norteamericano. El neovitalismo, también en la teoría antropológica, según la cual el hombre es un animal deficitario, Arnold Gehlen, o en la genealogía de las antropotécnicas propuestas por Sloterdijk, filósofo alemán que tiene un libro que se llama Has de cambiar tu vida. Asegurar la vida, esto es, inmunizar a la sociedad ante los peligros externos o blindar a las poblaciones contra las patologías sociales y psíquicas con miras al mejoramiento del mundo, es una de las orientaciones instrumentales de la técnica en la modernidad. Entonces, este es un argumento que coincide con los planteamientos de Foucault, Sloterdijk y Gehlen, autores pues posteriores a Heidegger y tal. Bueno, muchas gracias. Yo hasta ahí dejo mi presentación y escucho sus comentarios. Bueno, si todavía siguen allí. Claro que sí, profe. Yo haría unos comentarios como muy primarios. La técnica se podría definir como como un procedimiento para llegar al conocimiento, pero no a todo tipo de conocimiento, sino a ciertos conocimientos. Eso podría ser cierto. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Entonces tú Ok. decías que la técnica está asociada a un cierto tipo de conocimientos, claro. Lo vas a descubrir en el texto de Heidegger cuando él hable, por ejemplo, de la informática, cuando hable, por ejemplo, del sistema de transformaciones, la física. Entonces, claro, la técnica está asociada con la ciencia moderna y más, con las ciencias informáticas, las ciencias cognitivas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la técnica es mucho más compleja por esas relaciones con esos otros saberes y entonces en ese sentido la técnica es muy polivalente, es muy dinámica, es muy maleable, ¿no? Ajá. Entonces un poco lo que dice Heidegger es que es justamente esa maleabilidad, ese cambio constante de la técnica lo que hace que vaya años luz por encima inclusive de la filosofía. La filosofía termina estando por allá rezagada. Entonces, digamos que la técnica y la ciencia van mucho más adelante que la misma filosofía. Pero entonces aquí hay que seguir el consejo de Hegel, ¿no? Dice, Hegel decía por allá en la historia de la filosofía, decía algo así, decía, la filosofía es como el búho de Minerva, que prende el vuelo cuando la noche llega. Ese Sí. aforismo que es de Hegel, ¿qué quiere decir? Que justamente cuando ya todas las cosas están supremamente avanzadas y tal, y ya han transformado el mundo, ese es el momento en que la filosofía surge para hacer un sobrevuelo y hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Ok, doctor. Bueno, y con relación a lo fenomenológico, ahí hay palabras o términos, conceptos muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo el concepto de experiencia, el experienciar, ¿no? El experienciarse. Es como, bueno, habría que como establecer la diferencia con vivencia. Hay un filósofo catalán, Jorge La Rosa, yo creo que el profe lo ha leído de pronto, y él habla del término experiencia, ¿no? Y dice experiencia como eso que nos pasa. Ahí digamos que ese concepto es muy fuerte, es vivenciarse, pero surge otra cosa y es fundamental y es que hay que vivenciarse de manera reflexiva.
Y bueno, y lo ético también está ahí de por medio. El tema, por ejemplo, de los alucinógenos, cuando yo asocio ese vivenciarse y ese experienciarse, por ejemplo, con la sabiduría, con las epistemologías del sur, por parafrasear a Boaventura de Sousa. Ahí hay términos que son fundamentales, ¿no? Sí, yo creo que ese lenguaje, tú has captado muy bien que la filosofía tiene su lenguaje, la fenomenología por supuesto también lo tiene, y ese concepto de la experiencia, ojalá puedas darle alguna pista en el texto este que estamos leyendo de Heidegger, la pregunta por la técnica, seguramente debe aparecer por ahí en algún lado, el concepto de la vivencia y vivenciar, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. La experiencia sí se convierte en un concepto epistemológicamente muy potente porque de alguna manera todas estas técnicas, todo ese sistema de transformaciones, esas revoluciones que crea la técnica, de algún modo van lo que yo les decía, en algún concepto, el concepto de fagocitación, decía, Sí, sí, se produce una desesencialización del ser humano, sí, pero también al producirse la desesencialización, se produce la desvivenciación, si podemos sí, utilizar el término, o sea, hay una despotenciación, perdón, de la vivencia. Entonces la pregunta sí, un poco, y esto sería como para investigarlo, es ¿cuál es el lugar de la vivencia en medio de todo esto, esta avalancha de chat GPTs, de inteligencias artificiales? ¿Dónde queda la vivencia? Entonces, sí. justamente esa fue una pregunta que yo le hice a este profesor que lo trajeron en la UNAD, Diegues Antonio, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la charla sobre la inteligencia artificial, muy buena porque me pareció que el tipo sí es un panorama muy interesante del estado de la cuestión sobre todo en términos filosóficos de la inteligencia artificial. Y alguna de las preguntas que yo le hacía es, bueno, ¿cómo podemos? Porque claro, la inteligencia artificial pues está cogiendo cada vez más fuerza, las instituciones cada vez las instituciones ven en la inteligencia artificial toda una posibilidad para la enseñanza, para la investigación, para la productividad. Bueno, eso mejor dicho, la inteligencia artificial es el nuevo abacadabra de todas las puertas. Entonces yo le preguntaba al profesor Diegues, bueno, profe, cuéntenos, ¿usted qué opina de el tema fenomenológico respecto de la inteligencia artificial? Si partimos de la premisa filosófica que la fenomenología es el estudio de la vivencia, y de la vivencia estamos hablando de cosas muy cercanas como la emotividad, la efectividad, todas estas cosas, la empatía. Y entonces el hombre decía, eso hasta el momento la inteligencia artificial no ha llegado al punto de conectarse con una inteligencia orgánica. Claro, el ideal es que para el día de mañana, y eso me imagino que mojaría a Cuco Elon Musk, nos metieran los cables en el cerebro, ¿no? Cuando Sí, sí. llegue ese momento crucial donde la inteligencia artificial se une con la inteligencia orgánica, que es la nuestra, pues ya apague y vámonos, bueno, esto ya, el apocalipsis, porque eso quiere Sí, decir que entonces ya hay una síntesis de tal manera que temas como las emociones, el amor, entonces el man se preguntaba, bueno, ¿será que la inteligencia artificial tendría la capacidad de amar? Pues claro, hay una pregunta de fondo fenomenológica y es, ¿realmente claro. puede hacer la experiencia del amor? El hombre sí dijo, eso, la inteligencia artificial no ha llegado todavía hasta allá, pero quisiera llegar. Ok. Doctora, y hay otros conceptos ahí fundamentales, pues desde mi óptica. El concepto de esencia, o sea, como los griegos hablaban de eso, ¿no? Cuando enseñaban a los niños el tiro con la flecha, ¿no? A ir a lo esencial. Mm. O Yo creo que es enseñaban muy, sí, sí, eso es muy importante en la fenomenología, porque Husserl, esto hay que buscarlo, es en Husserl, la sí, fenomenología tiene por objeto conocer esencias, eso lo tienes que buscar en ideas. El problema es que hay 3 volúmenes de ideas, entonces tienes que buscar por dónde te vas a meter. Pero te recomiendo, si quieres echarle una mirada, busca más bien Crisis de las Ciencias Europeas,
que es que La Sí, crisis es un libro mucho más digamos, ya más viejito, Husserl, más sabio, y es más sí, sintético en cosas, más ensayístico, es más bonito de leer, porque ideas es durísimo, pero eso está en Husserl, digamos, es muy bonita esa conexión, Husserl y el tema, o la fenomenología de Husserl y el tema de la esencia, claramente, ok, porque es Husserl el que plantea que la fenomenología tiene por objeto de estudio las esencias. Entonces, cuando él dice sí, esencias, ¿a sí, qué se está refiriendo? A lo que sí, pensaba sí, Platón, toda la tradición esencialista que es muy larga y es sí, muy señor. griega, usted lo ha dicho, es un concepto griego. Entonces, ¿qué tipo de esencia está pensando Husserl? Ok, y hay ahí hay otros dos conceptos que, bueno, valdría la pena profundizarlos, porque también se habla de lo trascendente, ¿no? Sí, De lo ahí tienes que, trascendente, sí, sí. Y finalmente, pues ya el tema de la técnica en Heidegger, al final, pues toca el tema de la instrumentalización, ¿cierto? Ya nos convierten en objetos. ajá, muy bien, lo entendiste muy bien. Entonces, mira tú que eso es lo trascendental, muy importante. También te invito a que puedas leer la crisis de las ciencias europeas y la Ok, fenomenología trascendental, porque el concepto está allá, sí, lo vas a pescar allá. Eso es lo trascendental que es, pues tiene que ver justamente casi en un sentido kantiano. ¿Recuerdas tú que lo trascendental tiene que ok, ver con la capacidad que tiene el ser humano a partir de su puro ejercicio de la libertad de conocer, de conocer y de llegar a la universalidad de su conocer, ¿no? sí, Entonces, sí, hoy en día, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, puede generar discusiones, sobre todo si hay pensadores feministas en esta sala, pero no creo, pero el feminismo plantea de que hay una inteligencia femenina específica, de la cual el hombre no puede, y que la intuición justamente, femenina, por ejemplo, que la intuición es puramente femenina y que el hombre no puede intuir. Pues una crítica desde la fenomenología trascendental es eso es falso, porque lo trascendental corresponde a ambos géneros, sin distinción, claro, ¿sí? Intuir es una capacidad trascendental, amar es una capacidad trascendental, etcétera, etcétera, ¿sí? ok. Sentir es una capacidad trascendental. Yo creo que Husserl está pensando justamente eso, que lo trascendental tiene que ver con la capacidad del ser humano de trascender, de ir más allá y de no quedarse en lo particular. Bueno, y finalmente, doctor, pues ya el tema de Heidegger al final, él dice pilas, pilas porque estamos en peligro de ser manipulados. Y me acuerda un poco a Karl Popper. Karl Popper llama mucho la atención sobre la ciencia, ¿no? Dice, no, no, es que no todo es cierto, todo lo que, o sea, llama la atención, dice pilas, pilas porque la ciencia no maneja verdades absolutas, no sé. Sí, hay cosas muy interesantes entre la postura de Popper, aunque son muy diferentes. Digamos, por ejemplo, un libro como La sociedad abierta y sus enemigos es un libro crítico a la filosofía aristotélica. Y yo creo que Sí, Husserl no está en esa tónica. Husserl sigue siendo muy aristotélico en el fondo. Y yo no creo que Husserl sea mucho de la idea de las sociedades abiertas. Porque las sociedades abiertas, según Karl Popper, sobre todo en ese libro que te estoy mencionando, plantea que las sociedades abiertas pues son las sociedades liberales, ¿no? sí, Y las sociedades liberales de alguna manera son las que han propiciado toda esta avalancha del tema de la técnica, es esas sociedades liberales las que han apoyado, financiado, ellas fueron las que financiaron, por ejemplo, la bomba atómica, ¿sí? sí. Cosas como esas. Entonces, yo creo que Husserl no estaría muy de acuerdo con ese esquema. Eh, Husserl más bien hablaría más que de sociedades abiertas, hablaría de renovación. Y si te interesa el tema, hay un libro muy chiquito que se llama Renovación del hombre y de la cultura de Husserl, que es una conferencia que da Husserl en Japón. Eh, Señor. y esa obra es chiquita, que la puedes conseguir, seguramente está en Google. Renovación del hombre y de la cultura, que es bien bonita porque él plantea ahí una fenomenología ética, que tú Ok, estabas hablando del tema de la ética. Esa es muy interesante. Entonces, no hay que, digamos, no es tanto el tema de las sociedades abiertas a lo Karl Popper, sino más bien de renovar al hombre y la cultura, que es totalmente, que es más fenomenológico. Husserl de alguna manera plantea y dice, oiga, no perdamos
el horizonte que nos plantearon en la griega clásica, ¿no? Como que dice, bueno, ¿qué pasó con eso, no? Sí, 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 claro. Exactamente. En la crisis de las ciencias europeas tú vas a encontrar nuevamente esa reivindicación que hace Husserl, aunque Husserl no era muy buen historiador, pero Ok, él en la crisis de las ciencias europeas sí hace una mención a la ciencia griega. Entonces, claro, cuando dice hay que habilitar el mundo de la experiencia y de la subjetividad y de la esencia, pues eso qué implica darle curso a la sabiduría que tenemos, por ejemplo, en la mitología griega. Entonces, Husserl a los postcoloniales, a los de la filosofía de la cultura, a los de las epistemologías del sur, les gustaría mucho ese planteamiento. Porque justamente lo que plantea Husserl es que también pensar el mito es también darnos una oportunidad de pensar lo trascendental, el pensar sintiente, el pensar comunitario, el pensar afectivo, porque en últimas los mitos son construcciones sociales muy fuertes, los mitos representan una comunitas, un entorno social. Entonces eso también es muy fenomenológico y eso está en la crisis de las ciencias europeas. ok. Doc, una última, qué pena con mis colegas, mis compañeros. Martin Heidegger escribió un texto maravilloso que se llama ¿Por qué permanecemos en la provincia? De esa manera, como a ese mismo estilo, él tiene un texto que tuve oportunidad de leer alguna vez y habla de precisamente como de los sentidos. Él narra lo que le sucede a un tipo que llega a la cena como a saquear la alacena y habla de los sentidos y el tacto y todo eso, pero no sé dónde conseguirlo, ¿no? No sé si usted Sí, lo conoce. pues habría que hacerle la pesquisa, pero déjame yo, si quieres, déjame en este chat el nombre de la obra, porfa, y le damos Si es que búsqueda. no tengo, él escribió eh, como ensayos muy cortos, ¿no? Es uno que se llama así, el ¿Por qué permanecemos en la provincia? Y el tipo habla que va al campo y narra la historia, ¿no? Sí, Y es maravilloso, ¿no? Que es un sí, viaje gratis. muy Además interesante. porque, Eso que, además ay, porque yo también soy 100% campesino. Incluso en este momento estoy desde la finca y llegué un poco tarde. Me disculpo porque no activé la cámara, pero estaba en traje y de modo labor. Sí, un poco eso. Bueno, doctor, muchas gracias. sí, chévere, mi hermano, me parece interesante. Tú eres muy heideggeriano, ya sé por qué. Hay una obra que se llama Caminos de Bosque, búscala. Ahí debe estar esa de por qué permanecemos en la En la provincia, ¿cierto? provincia. Sí, Sí, señor. no, es que finalmente Heidegger termina siendo casi como una filosofía del campo, también se ha investigado mucho, ese Heidegger final, todo el tema de la selva negra, todo ese cuento, eh, muchos de los conceptos de Heidegger son tomados del mundo campesino. Bueno, hay un tema muy bonito con Heidegger en cuanto a ese asunto eh, del mundo rural, del campo, la naturaleza. Heidegger tiene mucho para eso. Y me parece que es muy oportuno que lo reconozcamos hoy en día, sobre todo en la UNAD, porque es que la UNAD, como tiene la capacidad de llegar a los territorios, pues claro, Heidegger cae de papaya, sobre todo la gente que vive en los territorios, porque entienden a Heidegger y sobre todo entienden por qué hay que volver a la provincia, ¿no? Hay que volver al A la territorio. esencia. ¿Sabes? Sí, muy bonito, muy chévere. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Qué pena, primero por haber llegado tarde. Solo tengo una pregunta y es que su merced puso como una especie de tarea en el foro y puso un corto de una película de Stanley Kubrick, perdón, y un link para leer un texto, pero el link no funciona. Entonces, no sé si hay forma que no lo pueda reenviar, porque pues no sé si es a mí que no me funciona o pues en general no funciona. Es solo Listo. eso. Qué Vale, pena. no, tranquilo. Voy a hacer una cosa. Entonces, el link del texto de ese ejercicio lo voy a poner en el foro general del curso para que lo consulten. Creo que es un artículo mío que yo escribí hace poco que habla del tema de la técnica y todas esas vainas. Entonces, creo que es ese mío mismo. Entonces, lo voy a compartir ahí para que lo consulten, pero mañana.
Listo, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, ya está haciendo ganas como de dormir. Entonces, los mejores deseos, les agradezco su participación en esta dinámica de aprendizaje. Espero que para los que estuvieron acá, pues puedan soltarse con Heidegger, no le tengan miedo, métanse, atrévanse, porque Heidegger tiene muchas cosas que decirnos y sobre todo en un sentido fenomenológico. Muchas gracias y los mejores deseos. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan buena noche.